Hola amigos, como todos los viernes continuamos con el estudio del libro del profeta Daniel. Les doy la bienvenida, los saludo a todos. Mi nombre casualmente también es Daniel. Bueno, antes de empezar vamos a hacer una pequeña oración. Señor, te damos toda la gloria y todo el honor. Señor, te bendecimos por este momento, te damos gracias, Señor, por toda la gente que está escuchando este video. Señor, te ruego que pongas tu mano maravillosa mano sobre ellos, Señor, y que los bendigas mucho. Y bueno, y que abras nuestro entendimiento, Señor, para comprender un poquito mejor la palabra de este libro tan hermoso, como es el libro de Daniel, Señor. Te damos toda la gloria y todo el honor y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien. Bueno, este capítulo es el número 5 ya. Estamos en el capítulo número 5 del libro del profeta Daniel, titulado también El festín y la escritura en la pared. Bien, antes de empezar quiero hacer un pequeño resumen histórico para entender el contexto en que se desarrolla este capítulo. En este capítulo ya no vamos a ver al rey Nabucodonosor. Nabucodonosor ya hace 21 años que murió y han pasado casi como 40 y pico de años. Este libro, o sea, este capítulo o esta historia que voy a narrar ahora, que vamos a leer, ocurrió la noche anterior a que el imperio babilonio desaparezca y sea sucedido por el imperio medo-persa a manos de Ciro el Grande, que fue el conquistador de Babilonia. O sea, nos ubicamos. La noche anterior ocurre esto, ¿sí? A la caída del imperio babilonio. El rey que es el protagonista de este capítulo se llama Belsasar. Durante muchos años los detractores de la Biblia decían que el rey Belsasar no había existido, que era Nabonido el rey en esa época y que evidentemente el libro de Daniel era un fraude, ¿no? Pero después, hace unos cuantos años ya, han surgido tablillas con escritura cuneiforme en donde se nombra a este rey, Belsasar, que es el protagonista de este capítulo. Entonces por eso quiero hacer un pequeño recuento histórico para que entendamos mejor qué es lo que sucedió y que podamos, cualquiera que nos venga a decir que esto no es cierto, tengamos las bases sólidas como para rebatir cualquier argumento que se levanta en contra de este libro. Voy a hacer un pequeño resumen. A ver, Nabucodonosor, después de haber reinado durante 43 años, murió en el año 562 a.C. Le sucedió en el trono su hijo, Evil-Merodach, quien gobernó durante 2 años, nada más, hasta que fue asesinado por su cuñado Neriglasa, o Nergal-Sarecer, quien a su vez ocupó el trono los siguientes 4 años. O sea, después de la muerte de Nabucco, reinó su hijo, quien fue asesinado, reinó durante 2 años, y su cuñado, el cuñado del hijo de Nabucodonosor, lo asesinó a su vez y reinó 4 años más. O sea, pasaron 6 años desde la muerte de Nabucco. Este Neriglazar murió después de 4 años de reinado y le sucedió en el trono su hijo Labashi-Marduk, quien solo reinó unos meses, pues fue asesinado y sustituido por Nabonido, o Nabónido, quien gobernó 17 años. Bien, este Nabónido o Nabonido es el que figura en la historia como el rey, ¿sí? Belsasar no aparece por ningún lado. ¿Qué pasaba? Bueno, acá dice, él trabajó duro, Nabónido, o Nabonido, él trabajó duro para restaurar la gloria que había alcanzado Babilonia bajo el reinado de Nabucodonosor, ¿sí? O sea que iba a recuperar territorios, a tratar de levantar el reino para que alcance el esplendor que tenía cuando reinaba Nabucodonosor. Por eso lo llevó a estar ausente de la capital durante largos periodos, o sea, estaba largos periodos, años, fuera de la capital. Eso le impedía reinar como Dios manda, ¿no? Entonces, ¿quién era su hijo mayor? Belsasar.
el protagonista de este capítulo. Fue designado como corregente por su padre, o sea, reinaban los dos, padre e hijo. O sea, como el padre estaba ausente mucho tiempo, quedaba el hijo como corregente, ¿sí? Y por esta razón es llamado rey, porque ejercía la misma autoridad real a pesar de que Nabonido tenía el trono. O sea, Nabonido, su padre, era el rey, pero el otro era corregente, su hijo, que era lo mismo que ser rey, porque tenían los mismos atributos, entonces lo llamaban rey. ¿Vale? Bien. Acá tenemos un pequeño, a la derecha, una tablita en donde van a ver los años que reinó cada uno, desde Nabucodonosor II hasta Belsasar, corregente. O sea, como ven, cuando fue deportado Daniel se calcula, no estamos seguros, pero se calcula que tenía 17 años, era un adolescente, ¿sí? Si le sumamos los 43 años que reinó Nabucodonosor, más los 21 años que ocurrieron desde que murió Nabucodonosor, que pasaron todos estos reyes que les nombré, hasta el final de Belsasar, porque este libro narra la noche anterior a la muerte de Belsasar. Si sumamos todo eso, nos da que Daniel tenía más o menos 81 años, aproximadamente. ¿Vale? O sea, tenemos a Daniel de 81 años, seguramente estaría retirado, tendría algún puesto no sabemos si tendría algún puesto todavía en el reino o estaría retirado, jubilado, como diríamos ahora, o qué. La cuestión es que habían pasado muchos años, 21 años, varios reyes después de Nabucodonosor. Es como que no se tenía mucho en cuenta a Daniel, o sea, que había perdido protagonismo, ¿no? Entonces, en esta situación estamos. Entonces vamos a empezar a leer el capítulo. Versículo 1. El rey Belsasar dio un gran banquete a 1000 de sus nobles, y en presencia de los 1000 se puso a beber vino. Mientras saboreaba el vino, Belsasar ordenó traer los vasos de oro y plata que Nabucodonosor, su padre, había sacado del templo que estaba en Jerusalén, para que bebieran en ellos el rey y sus nobles, sus mujeres y sus concubinas. Entonces trajeron los vasos de oro que habían sido sacados del templo, la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y el rey y sus nobles, sus mujeres y sus concubinas bebieron en ellos. Bien, acá tenemos al rey Belsasar dando un banquete a 1000 de sus nobles en presencia de ellos, se puso a beber vino. O sea, empezó a empinar el codo el tipo y ordena traer en su borrachera y en su soberbia, ¿no? Ordena traer los vasos de oro y plata que Nabucodonosor, su padre, había sacado del templo que estaba en Jerusalén, para que bebieran en ellos. O sea, un sacrilegio total, ¿no? Porque los vasos, ustedes saben que los vasos y los utensilios del templo de Jerusalén eran sagrados para los judíos, ¿no? ¿Qué pasaba en este momento? A ver, esta noche es la noche anterior a la caída de Babilonia. O sea, ellos sabían que el ejército medo-persa se acercaba a Babilonia. Ellos lo sabían perfectamente, ¿no? Sin embargo, el rey hizo un gran banquete. ¿Y por qué? Con el peligro de Ciro, que se estaba acercando y que su intención clara era tomar Babilonia, ellos se confiaron en su seguridad. O sea, no olvidemos que Babilonia tenía, toda la ciudad estaba rodeada por una muralla que tenía 21 metros de ancho, toda la muralla. Pasaban 4 carros a la vez por esa muralla, o sea, por encima de la muralla podían pasar 4 carros tirados con caballos. Imagínense lo ancha que era, 21 metros de ancha. Era alta la muralla, estaba completamente amurallada la ciudad, y no le tenían miedo, por ejemplo, a un sitio, como pasó en Jerusalén, o sea, que la sitiaran. Allá en esa época, sitiar una ciudad, acampaban alrededor de la ciudad y podían estar 2 años, 3 años, hasta 4 años, sin dejar entrar y salir a nadie. O sea, que ¿qué pasaba? Normalmente lo que ocurría era que la ciudad, al quedarse sin alimentos, sin agua potable, terminaban rindiéndose o terminaban todos muertos.
y era conquistada la ciudad. ¿Qué pasa? Babilonia tenía la suerte de que por en medio de la ciudad pasaba un río. Entonces ellos estaban confiados, agua no les iba a faltar, en una ciudad muy grande y tenían provisiones, así que no estaban muy preocupados por la cercanía de Ciro, de los medo-persas. ¿Sí? Bien. ¿Qué hacen? En su soberbia, el hombre se acordó de que... otra cosa, acá dice, mientras saboreaba el vino, Belsasar ordenó traer los vasos de oro y plata que Nabucodonosor, su padre... Aquí no es que Nabucodonosor era su padre, era un pariente lejano. Es como cuando los judíos dicen, nuestros padres pecaron en el desierto. No, no los padres del que está hablando, sino los antepasados. Aquí su padre habla de la línea, de una línea genealógica, ¿no? O sea, Nabucodonosor era un antepasado de Belsasar, ¿sí? No muy lejano, porque habían pasado 21 años desde la muerte de Nabucodonosor, pero claro, Nabucodonosor fue el rey más esplendoroso, ¿no? Es como cuando los judíos dicen nuestro padre Abraham, ¿sí? Esto es igual, no es que era su padre era Nabónido. Bien, trajeron los vasos de oro y se pusieron a beber ofendiendo a Dios, ¿no? Haciendo una cosa, un pecado tremendo, ¿no? Veamos lo que sí. Dice que bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. O sea, encima eso, ¿no? Era como una burla. No sabemos exactamente qué, si Belsasar lo hizo a propósito o lo hizo de ignorante o lo que sea. Pero bueno, fíjense qué manera de ofender a Dios, ¿no? Beber en los vinos del templo que eran consagrados a Dios y encima adorar y alabar a otros dioses, ¿no? Dice, mientras estaban haciendo esto, alabando a los dioses de plata y de bronce y de hierro, madera y piedra, dice, de pronto aparecieron los dedos de una mano humana y comenzaron a escribir frente al candelabro sobre lo encalado de la pared del palacio del rey. Y el rey vio el dorso de la mano que escribía, como tenemos así más o menos en la imagen de la derecha. Entonces dice que el rostro del rey palideció y sus pensamientos lo turbaron. Las coyunturas de sus caderas se relajaron y sus rodillas comenzaron a chocar una contra la otra. O sea, le agarró pánico, le dio pánico a este hombre cuando vio una mano fantasmal escribiendo en lo encalado de la pared. Dice que el rey gritó fuertemente que trajeran a los encantadores, a los caldeos y a los adivinos. El rey habló y dijo a los sabios de Babilonia, cualquiera que pueda leer esta inscripción y declararme su interpretación será vestido de púrpura, llevará un collar de oro al cuello y tendrá autoridad como tercero en el reino. Por supuesto, ¿qué hace acá? Llama a los adivinos, a los caldeos, a los encantadores, como muchos de los presidentes de muchos de los países de hoy. Tienen sus mentalistas, ¿no? Y sus ayudas, sus guías espirituales, ¿no? Que los aconsejan para tomar decisiones en el gobierno. Bueno, esto era igual. Dice, entonces entraron todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la inscripción ni dar a conocer al rey su interpretación. Y el rey Belsasar se turbó en gran manera, su rostro palideció aún más, también sus nobles quedaron perplejos. Entonces la reina, al enterarse de las palabras del rey y de sus nobles, entró en la sala del banquete y tomando la palabra dijo, oh rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos ni se mude tu semblante. Hay un hombre en tu reino en quien está el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz, inteligencia y sabiduría como la sabiduría de los dioses. Y tu padre el rey Nabucodonosor, tu padre el rey, lo nombró jefe de los magos, encantadores, caldeos y adivinos. Aquí está lo que yo decía. Tu padre el rey, tu padre el rey Nabucodonosor, no era el padre, era un pariente. Pero era una costumbre en aquella época nombrar, sobre todo porque Nabucodonosor fue un rey esplendoroso, digamos, ¿no? O sea, lo nombra como tu padre, pero es como decir tu antepasado, Nabucodonosor,
Así que por eso esto puede llevar a confusión. Por eso hay que conocer las costumbres de aquella época y el contexto histórico y cultural, ¿no?, de la época. Eso era muy común entre los judíos, entre todos los orientales, ¿sí? Bueno, la reina se acordó de Daniel. Bueno, debido a que se halló un espíritu extraordinario a conocimiento, inteligencia, interpretación de sueños, explicación de enigmas y solución de problemas difíciles en este hombre, Daniel, a quien el rey llamaba Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él declarará la interpretación. Fíjense que la reina conocía el nombre de Daniel, o sea, sabía que era Daniel y Belsasar. En esa época, imagínense, en un reino, o sea, no era muy común. Para que uno se acuerde del nombre de alguien es porque realmente tiene que haber dejado una impronta en la mente, en el alma, ¿no? Y Daniel había sido muy famoso, y habían pasado 21 años desde que había muerto Nabucodonosor, y la reina se acordaba. Así que, bueno, no sabemos si la reina era la esposa de Belsasar. Yo creo que era la esposa de Nabónido, o sea, que era la madre, digamos, de Belsasar, ¿no? Por eso la madre se acordaba de Daniel. Bueno, esas son interpretaciones mías, no es doctrina. Pero bueno, yo me imagino. Dice, entonces Daniel fue traído ante el rey habló y dijo a Daniel, ¿eres tú aquel Daniel de los deportados de Judá que el rey mi padre trajo de Judá? He oído de ti que el espíritu de los dioses está en ti y que luz, inteligencia y extraordinaria sabiduría se hallan en ti. Ahora mismo los sabios y encantadores fueron traídos delante de mí para que leyeran esta inscripción y me dieran a conocer su interpretación, pero no pudieron declarar la interpretación del escrito. No sabemos si no supieron leer, si no sabían, no conocían el idioma en que fueron escritas esas palabras, o no entendieron su interpretación, no sabían qué es lo que quería decir. Ahora lo vamos a ver. Sigue, mas yo he oído decir de ti que puedes dar interpretaciones y resolver problemas difíciles. Ahora, si puedes leer la inscripción y darme a conocer su interpretación, serás vestido de púrpura y llevarás un collar de oro al cuello y tendrás autoridad como tercero en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, sean para ti tus regalos y da tus recompensas a otro. Yo leeré, sin embargo, la inscripción al rey y le daré a conocer su interpretación. Fíjense que Belsasar le ofrece el tercer puesto en el reino. Y ahí nos confirma que Nabónido, su papá, era el primer puesto, porque era el rey. El segundo puesto era el corregente, que era Belsasar mismo. Y él le ofrece el tercer puesto en el reino. Esto nos confirma que Belsasar era un corregente, ¿no? Estaba en el segundo puesto. Entonces el puesto más alto que había después de Belsasar era el tercer puesto. Así que nos confirma lo que decíamos al principio. Bien. Entonces Daniel sigue diciendo, oh rey, el Dios Altísimo concedió a tu padre, Nabucodonosor, soberanía, grandeza, gloria y majestad. Y a causa de la grandeza que él le concedió, todos los pueblos, naciones y lenguas temían y temblaban delante de él. A quien quería mataba y a quien quería dejaba con vida. Exaltaba a quien quería y a quien quería humillaba. Pero cuando su corazón se enalteció y su espíritu se endureció en su arrogancia, fue depuesto de su trono real y su gloria le fue quitada. Y fue echado de entre los hombres, su corazón se hizo semejante al de las bestias, y con los asnos monteses tuvo su morada. Se le dio a comer hierba como al ganado, y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Dios Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que pone sobre él a quien le place. Mas tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón aunque sabías todo esto, sino que te has ensalzado contra el Señor del cielo y has traído delante de ti los vasos de su templo, y tú y tus nobles, tus mujeres y tus concubinas habéis estado bebiendo vino en ellos y habéis alabado a los dioses de plata y oro, de bronce, hierro, madera y piedra, que ni ven, ni oyen, ni entienden, pero al Dios que
tiene en su mano tu propio aliento y es dueño de todos tus caminos, no has glorificado. Fíjense en la manera que él le habla, ¿no? Que es un poco irrespetuoso sonaría, ¿no? Daniel sabía que al otro día Belsasar no iba a estar mal. Entonces le habla duramente, ¿no? Le dice la verdad. Y muy duramente, aparte. Sigo leyendo. Por lo cual él envió de su presencia la mano que trazó esta inscripción. O sea, el Señor envió esta mano que apareció en la pared y que empezó a escribir en la pared. Y dice así. Y esta es la inscripción que fue trazada. Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Eso es lo que escribió la mano. ¿Sí? Este idioma es arameo. ¿Vale? O sea, yo creo que era conocido el idioma arameo. No es que se hablara fluidamente, pero habiendo tantos judíos que habían sido deportados a Babilonia, tiene, o sea, como nosotros, no sé, el inglés, algo. Uno, si bien, si alguien no sabe hablar inglés, por lo menos lo ve lo ve escrito y más o menos dice, bueno, esto es inglés, no lo entiendo, pero es inglés. Bueno, yo creo que esto es lo que pasaba. No entendían, reconocieron el idioma, pero no entendían qué querían decir con lo que habían escrito. Y ahora lo vamos a ver. Sigue diciendo Daniel, esta es la interpretación del escrito. Mene, Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. Tekel, has sido pesado en la balanza y has sido hallado falto de peso. Pérez, tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y persas. Dice, entonces Belsasar ordenó que vistieran a Daniel de púrpura y le pusieran un collar de oro al cuello y que proclamaran acerca de él que él tenía ahora autoridad como tercero en el reino. Y aquella misma noche fue asesinado Belsasar, rey de los caldeos. Y Darío el Medo recibió el reino cuando tenía 62 años. Acá termina el capítulo. Bien. Vamos a revisar un poquito. Antes que hablar de lo que estaba escrito en la pared, quiero explicar esto. Fíjense esto. Aquella misma noche fue asesinado Belsasar, rey de los caldeos, y Darío el Medo recibió el reino cuando tenía 62 años. Darío el Medo, este es otro pasaje que usan los detractores de este libro para decir que es fraudulento. El que tomó el reino era Ciro II, o sea, Ciro el Grande. El rey Ciro es el que toma el reino. ¿Qué pasa? Darío. ¿Por qué dice Darío? No hubo ningún Darío en esa época que fue rey de los medo-persas. Pero ¿qué pasa? Darío significa el que lleva el cetro. Y Darío era como un título, era como decir, como los Césares de Roma. Eran todos César, pero no eran César. El César era el título. ¿Sí? Nerón también era el César en esa época. Para que se den una idea. O como Faraón, por ejemplo. Usted lee, sí, Faraón, Faraón es el título. Pero había un montón de faraones. Hubo un montón, Necao, no sé, Tutankamón, qué sé yo. Había un montón, pero el tema es que Faraón es un título. Entonces Darío también es un título. No nombra a Ciro acá, pero es Ciro el que sube al poder. Bueno, aclarado esto, vamos con el tema de la escritura. La escritura es aramea. Ahora fíjense esto. Mene es una forma del verbo contar y significa contado. La escritura completa decía Mene, Mene, Tekel, Uparsin, que es una transliteración del arameo. Después acá lo tenemos escrito como se pronuncia, yo no tengo ni idea de cómo se pronuncia, Mene, Mene, Rekel, Uparsin, no sé cómo se dirá. Entonces el mensaje se interpretaría así: contado, contado, pesado y pedazos. Eso fue lo que leyeron los adivinos.
O sea, puede ser que ellos hayan reconocido que era arameo. Incluso puede ser que ellos hayan podido traducir, ¿sí? Pero claro, la traducción literal, mene se repite, o sea que son 3 palabras en realidad, mene, tekel, uparsin, y mene se repite una vez. Entonces, mene, mene, tekel, uparsin, ellos lo que leyeron fue contado, contado, pesado y pedazo. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Entonces, ¿qué pasa? Cuando viene Daniel le dice, contado ha sido tu reino, contado ha sido tu reino, ha sido pesado y ha sido hallado falto. Tu reino se ha roto en pedazos y es pasado a los medios y los persas. Todo eso que interpretó Daniel, claro, ellos no lo veían los adivinos, solo leían eso, contado, contado, pesado y pedazos. ¿Vale? O sea, no era una escritura angélica, ni era una escritura desconocida, era arameo. Aquí a la derecha lo tienen escrito en arameo. Bien. Dice, ninguno de los adivinos reales supo interpretarlas, entre otras razones, tal vez porque fueron escritas verticalmente. ¿Cómo saben que fue escrita verticalmente? No lo sé. De derecha a izquierda y ocupando la última palabra 2 columnas, o por la ausencia de vocales en el antiguo hebreo, lo que ocasiona ambigüedad. Vale. Bueno, puede ser eso. Puede ser eso. Yo esto lo puse porque es una de las interpretaciones también de por qué no los adivinos reales no supieron interpretarla. Yo personalmente, y esto es una apreciación personal, no es doctrina otra vez, yo sí leo contado, contado, pesado y pedazos y no me es revelado por Dios qué es lo que quiere decir Dios, o sea, ¿me explico? No lo voy a interpretar tampoco. O sea, lo puedo leer, pero no sé qué quiere decir. Es como si yo dijera juguete, juguete, Carlos, avión. Sí, entiendo el concepto, pero no sé relacionar, no entiendo cuál es el mensaje. Bueno, esto creo que era algo parecido. Y bien, bueno, creo que no hay nada más, así que... Ah, sí, tenemos algo más, esperen. Bueno, acá tenemos lo que les decía yo. En el año 539 a.C., Ciro II el Grande, rey de Persia, tomó Babilonia y nunca volvió a ser un estado independiente. Babilonia. O sea, nunca más volvió a ser un estado independiente, nunca más fue un reino y perdió toda su gloria, como Dios lo había anunciado, por medio de esa estatua en la que le reveló a Nabucodonosor cómo iban a ser los siguientes imperios. En el año 539 se terminó. La caída de Babilonia se habría debido a la retirada de Nabónido, que dejó el reino a cargo de su hijo Belsasar, del cual no se tenía registro histórico con excepción de la Biblia. Esto es lo que le decía yo. Hasta 1861 se agarraban de eso para decir, Belsasar no existió, es un invento, este libro es un invento, la Biblia es un invento. Pero en 1861 se publicaron tablillas cuneiformes donde se presentó su papel en asuntos gubernamentales y militares dentro de Babilonia. 20 años más tarde se publicó las Crónicas de Nabonido, donde su nombre apareció, y finalmente en 1924 se publicó otro texto cuneiforme llamado Relato en verso de Nabonido, donde no deja duda de su existencia y la veracidad de la autoría del libro bíblico de Daniel. O sea, Belsasar sí existió, tal cual nos lo dice la palabra de Dios. Fiel y verdadero. Dice, Belsasar entregó la ciudad en manos de Ciro el Grande el 16 de Tisri, o sea, el 11 de octubre del 539. Tenemos hasta el día justo que ocurrió. O sea que esto habrá ocurrido la noche lo que nos cuenta el libro, la noche del 15. Bueno, es una historia interesante. Dejo que saquen sus propias conclusiones. Y nada, que Dios me los bendiga mucho y nos vemos el viernes que viene si Dios quiere. Si no me echa. Un abrazo fraternal y saludos para todos. Mis amigos, nos vemos.